Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud y Seguridad ante el teletrabajo. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional magíster en ergonomía. La doctora Nora nos acompañará hoy con este importante tema: marco jurídico del teletrabajo en Colombia y otras modalidades de trabajo a distancia. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los asistentes. Un cordial saludo. Doctora, como siempre, para nosotros es un gusto tenerte en estos espacios, entonces te dejo con los asistentes para que iniciemos esta sesión del día de hoy. Bueno, muy ligado a esta temática de cambios e innovación en las organizaciones frente a la implementación de modalidades de trabajo flexible, he querido compartir esta frase que a mi modo de ver es muy diciente de esa preparación. En la incertidumbre encontramos la libertad para crear cualquier cosa que deseemos. Entonces es incentivar e impulsar a las organizaciones a implementar estas modalidades de trabajo. Tal como hizo referencia Lina, damos continuidad a esta comunidad de conocimiento, haciendo alusión al marco jurídico. En cuanto al desarrollo del taller de hoy, tendremos 3 momentos. En un primer instante abordaremos el marco jurídico del teletrabajo. Posteriormente, a la luz de los proyectos de ley discutidos en los últimos debates, hablaremos del marco jurídico del trabajo en casa, que está pendiente la sanción presidencial, y un tercer momento, los aspectos diferenciales del teletrabajo y trabajo en casa, e igualmente aquellos elementos compartidos. En cuanto al objetivo general, formulado en este contexto, capitalizar los conocimientos sobre el teletrabajo y el trabajo en casa, considerando el marco jurídico colombiano. En cuanto a objetivos específicos, un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen el marco jurídico del teletrabajo. Un segundo objetivo, reconocer los lineamientos legales que regulan el trabajo en casa. Y por último, distinguir los principales aspectos legales que diferencian el teletrabajo y el trabajo en casa y aquellos que comparten. Partiendo de este contexto, Lina, vamos con el sondeo del día de hoy. Claro que sí, doctora Nora, muchas gracias. Como siempre, les recordamos a los asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y, por supuesto, tienen la opción, la posibilidad de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es correcta. ¿Listo? Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿el trabajo en casa corresponde a una forma de organización laboral del trabajo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? Respondan, por favor, seleccionen la respuesta correcta o la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Recuerden que al finalizar la doctora Nora nos va a regalar las respuestas correctas, así que tenemos que estar muy atentos. ¿Listo? Muy bien, cerramos la primera pregunta. Les cuento por acá, doctora, te cuento que el 90% nos dijo que era verdadero y el 10% nos dijo que era falso. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿el teletrabajo y el trabajo en casa están regulados por la misma reglamentación? ¿Esto es verdadero o es falso? Respondan, por favor, seleccionando ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Rápidamente, 10 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta y en sus pantallas ustedes también pueden observar los resultados. El 60% nos dijo verdadero y el 40% nos dijo falso. Muy bien, listo. Vamos entonces ya a cerrar nuestro sondeo, en la primera parte del sondeo, pretest. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Un trabajador o servidor público puede en cualquier momento solicitar que se le permita realizar trabajo en casa? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, aunque con todas las sesiones y módulos que nos ha dado la doctora Nora desde el año pasado, yo sé que, mejor dicho, ya están unos duros en el tema. Vamos a cerrar la tercera y última pregunta.
64% nos dijo verdadero y el 36% nos dijo falso. Recuerden que al finalizar la doctora Nora nos va a brindar las respuestas correctas. ¿Listo? Bueno, doctora Nora, te dejo nuevamente con los asistentes. Nos vemos al finalizar. Bueno, yo he tomado nota de los resultados y vamos a entrar en materia con la finalidad de que puedan resolver esas inquietudes de aquellos que dudaron en su respuesta. Bueno, en primer término vamos a hablar del marco jurídico del teletrabajo. Al respecto, pues esto es lo que tenemos en Colombia. Tenemos la ley 1221 de 2008, la ley de fomento del teletrabajo. Tenemos el decreto 884 de 2012 que viene a reglamentar la ley de teletrabajo. La resolución 2886 de 2012 que establece la conformación y la operatividad de la Red Nacional de Fomento del Teletrabajo. En el decreto 1072 de 2015, específicamente en el libro 2, parte 2, título 1, capítulo 5, está dedicado al teletrabajo. Como ustedes saben, allí se recapitulizan muchos del marco reglamentario, incluido el de seguridad y salud en el trabajo, y allí básicamente lo que se integra es lo que está textualmente en el decreto 884 de 2012. Y tenemos la circular 27 de 2019 que viene a dar unas precisiones sobre la implementación del teletrabajo. Yo voy a desglosar un poco más cada uno de estos, pues haciendo énfasis en aquellos que tienen que ver con la misma responsabilidad y obligación que tiene la ARL y es lo que compete a la seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la ley 1221, pues es la ley que surge con la finalidad de promover y regular el teletrabajo en el país como instrumento de generación de empleo y autoempleo. Y al respecto, ya en la ley se consideraban elementos como garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Asimismo, ya se hablaba de la responsabilidad del empleador por el suministro y mantenimiento de equipos, por la conexión, por los programas, es decir, aplicaciones, todo lo que tiene que ver con valor de energía y igualmente el valor de los desplazamientos que se soliciten para el cumplimiento o para desempeñar esas funciones, tal cual como sucede en el caso de la modalidad de teletrabajo móvil. Igualmente, allí se habla de contemplar el puesto de trabajo, pues para esa época aún hablábamos de programa de salud ocupacional, entonces contemplar ese puesto dentro de planes y programas que hicieran parte del programa de salud ocupacional. Y también se hacía mención a la red de atención de urgencias, es decir, que debería preverse dentro de ese programa pues una red de atención, que era cuando hablábamos ya dentro del plan de capacitación se le diera información sobre lo que debería hacer el teletrabajador frente a la ocurrencia de un evento tal como un accidente de trabajo. Esto, a grosso modo, lo que podemos decir de la ley 1221. Ya al finalizar este taller, haremos mención a aspectos que comparten entre el teletrabajo y trabajo en casa, entonces volveré a traer a mención algunos de los aspectos en particular. Igualmente, en el cuadro que vamos a hacer comparativo, haré mención a elementos muy específicos. En cuanto al decreto 884 de 2012, pues viene a regular el teletrabajo en la relación de dependencia. Eso es muy importante, pues esto cobija cuando exista esa relación de dependencia, no son para quienes trabajan por cuenta propia, y allí se vienen a establecer ya unas obligaciones para las partes. Cuando yo hablo de partes, unas obligaciones para el empleador, unas obligaciones para los teletrabajadores, pero igualmente unas obligaciones para las administradoras de riesgos laborales. Y también habla sobre las funciones que debe tener la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. En cuanto a esas obligaciones del empleador, pues está muchos elementos de los que ya había anunciado la ley 1221 ligados al suministro de equipos,
y herramientas, igualmente ya lo que compete a toda la documentación del programa o el proyecto de teletrabajo, que bueno, a partir de unos gráficos ya los especificaré en detalle. En cuanto a los teletrabajadores, sí hago mención de una vez al cumplimiento de todas las obligaciones que tiene como trabajador en que labora o que igual a aquellas responsabilidades y obligaciones que tiene quien labora en las instalaciones de la empresa, pues las sigue manteniendo porque continúa en esa relación de dependencia y de subordinación y por lo tanto debe cumplir con eso. Es el caso, por ejemplo, de las políticas de consumo de sustancias psicoactivas. En uno de los talleres el año pasado hablaba al respecto, que surgen inquietudes frente al consumo de alcohol, frente al consumo de cigarrillo, pues el trabajador continúa en la obligación de cumplir con esas políticas que tiene establecido el empleador. Bueno, esto para entrar en materia, como les decía, pues yo voy a abordar en particular esos aspectos. Al respecto, esto lo he tomado del libro blanco del ABC del teletrabajo en Colombia, de la página teletrabajo.gov.co. Allí ustedes van a encontrar estos gráficos donde se establecen en el marco, que igualmente son abordados en el libro blanco, en el capítulo que hace referencia al marco jurídico. Entonces acá permite estos gráficos comparar algunas diferencias entre el trabajo en el sector privado y el teletrabajo en el sector público. En cuanto al teletrabajo en el sector privado, está que se debe respetar el principio de voluntariedad, que eso también es aplicado en el sector público, y es que a ningún trabajador o servidor público se le puede obligar a que labore en calidad de teletrabajador. Existe la facultad para que cada uno decida si desea laborar en esa condición. Tenemos un segundo aspecto, el acuerdo de teletrabajo, que lo más común que uno encuentra es que las empresas hayan considerado el anexo que tiene el libro blanco sobre modelo de otro sí al contrato. Entonces puede ser una manera como está por escrito, se puede identificar que se ha firmado o se ha llegado a ese acuerdo para laborar en calidad de teletrabajador. Tenemos en el sector privado igualmente, dentro de uno de los aspectos que establece el marco jurídico, es que se elabore un anexo del reglamento interno de trabajo en el cual se especifique las condiciones bajo las cuales se implementará el teletrabajo o cómo operará. Igual en el libro blanco hay un modelo de anexo al reglamento interno de trabajo. También lo más común que uno encuentra es que las empresas lo hayan tomado como punto de partida y acorde a los sistemas de gestión documental que manejan, lo han adaptado. Y el otro aspecto que se resalta para el sector privado es la afiliación al sistema de seguridad social integral. Pues esto, si la persona ya viene laborando dentro de las instalaciones de la empresa, pues presumimos que ya está afiliado y lo que se hace es mantenerse las mismas condiciones y garantías laborales que ya tenía. Pero puede ser el caso de la persona que se va a vincular hasta ahora a la empresa en calidad de teletrabajador, que esto vale como ejemplo de una vez para lo que sigue, que es el quinto aspecto y es la aplicación del principio de reversibilidad del teletrabajo. En el caso de ese colaborador que se vincula o que las condiciones en las cuales se firmó ese contrato era para laborar en condición de teletrabajador y que no venía laborando en instalaciones de empresa, pues la ley establece que a esa persona no le aplica ese principio de reversibilidad porque desde un principio fue vinculado para laborar en calidad de teletrabajador. Cosa distinta, pues si llegan a un acuerdo entre las partes. Y ese principio de reversibilidad puede ser aplicado por cualquiera de las dos partes, es decir, puede ser el empleador quien le solicita al colaborador que regrese nuevamente a laborar en las instalaciones de la empresa.
que eso puede darse por diversos motivos. Puede ser ligado al cómo se está viendo el desempeño de esa persona, o puede ser por nuevos proyectos que tenga la empresa que requiere que la persona vuelva o que vaya todos los días a las instalaciones de la empresa por los proyectos que está vislumbrando implementar o por motivaciones específicas. Esas pueden ser las condiciones, ¿no? En cuanto al teletrabajo en el sector público, aplica, como decía, el principio de voluntariedad, pero igualmente acá se hace mención a que se especifique el proceso de selección. No quiere decir que acá en el programa de teletrabajo en el sector privado, dentro de la planeación no se considere también especificar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo ese proceso de selección. Pero acá pues en el gráfico del Ministerio del Libro Blanco se ha considerado en particular esa premisa. La adaptación al manual de funciones, esto sí se considera que es indispensable por el tipo de actividades que se van a desarrollar. En el caso de las entidades públicas está el que se proyecte una resolución general en que da, digamos que es como el aval para la implementación del teletrabajo, y una resolución individual. Veíamos acá que aparece es el acuerdo de teletrabajo o lo que hacía mención a otro sí de contrato. En el caso de las entidades públicas, pues aparece la resolución individual. Igual aplica lo de la afiliación a la seguridad social integral, tal cual como lo referí en el caso del sector privado, y el principio de reversibilidad. Bueno, hay otro aspecto que si bien no está especificado como tal allí en la legislación, sí el Ministerio del Trabajo desarrolló una guía técnica para promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales en el teletrabajo, que tuve la posibilidad de apoyar a través de Positiva precisamente. Y esta guía fue considerada en la parte 2 del libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Entonces, lo que está allí especificado básicamente fue lo que se construyó a partir de esa guía en el 2013, pues esta versión del libro blanco, que es la que aún se mantiene, data de la misma fecha. Entonces, es el contexto, son los lineamientos que tienen las empresas desde el ministerio para toda la gestión de promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales en el contexto de esta modalidad de trabajo. Como seguramente ustedes conocerán, pues allí en esa guía está, por ejemplo, un modelo de herramienta para el autorreporte, para el autorreporte de condiciones de trabajo, que hay empresas que lo consideran también para la verificación. Hay otras empresas que sí han preferido desarrollar una herramienta a la luz de los procesos que tienen y basados incluso en todas las herramientas que se desarrollaron a nivel internacional en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, para fortalecer un poco más los componentes técnicos. En cuanto a la circular 27 de 2019, esta circular viene a hacer precisiones sobre la visita al puesto de trabajo. Allí en esas precisiones lo que se especifica es que el autorreporte y la verificación de las condiciones de trabajo debe hacerse antes de que se avale que la persona va a laborar en condiciones de teletrabajador. Esto pues ligado a la responsabilidad también que tiene el empleador por garantizar la salud y seguridad de sus colaboradores, y pues es la lógica que es necesario que se establezcan unos correctivos, que se implementen unos correctivos en caso de que las condiciones no sean aquellas que garanticen ese bienestar y esa seguridad de los colaboradores. Igualmente precisa, porque no hay en ningún otro lado donde se precise ese aspecto, y es que los correctivos sugeridos y necesarios en el lugar de teletrabajo, del lugar destinado para teletrabajar,
deben ser asumidos por el teletrabajador, porque pues, ese sitio no es de propiedad del empleador y bajo esas consideraciones, pues es a él a quien le compete. Hay otras precisiones allí en esa circular 27, ligadas, por ejemplo, a precisar quién es el que lleva a cabo el suministro de equipos y herramientas. Al respecto, tal como dice mención, pues la ley 1221 ya lo establecía, el decreto 884, pero allí, digamos que dado que en algunas entidades públicas está el tema de la dificultad para generar esos rubros destinados a la implementación del teletrabajo, pues se precisa que pues no debería ser un obstáculo para implementar el teletrabajo y siempre y cuando digamos que se lleguen a acuerdos en la implementación de esta modalidad y quién asume esos gastos, pues digamos que se pueda llevar a cabo. Eso, digamos, que es lo que puedo hacer mención a grosso modo respecto a esta circular. Bueno, hay otro aspecto, sí, que no quiero pasarlo por alto de esta circular y es el tema de notificar a la ARL sobre esos colaboradores o notificar la novedad de esos colaboradores que van a laborar en calidad de teletrabajadores, especificando el lugar donde se va a ejecutar, el riesgo de la actividad, el riesgo del sector económico, bueno, entre otros aspectos que pues para tal fin ustedes conocen que existe un formato o hay un proceso por parte de la ARL que especifica cómo deben hacer. Y pues ya en la ley y en el decreto estaba especificado que se debe adjuntar el UTRUCID o igualmente la resolución que pues formaliza la calidad de teletrabajador. En cuanto al trabajo en casa, seguramente ustedes han escuchado que fue aprobado el proyecto de ley alusivo a la regulación del trabajo en casa y que dicta las disposiciones. Eso corresponde al proyecto de ley número 352 de 2020 del Senado, 429 de la Cámara y su acumulado de proyecto de ley 262 de 2020 del Senado. Al respecto, pues esta misma semana yo estoy muy pendiente de la sanción presidencial. Este lunes salió una publicación que decía que estaba a horas de firma, o sea que esto está ya a la salida del horno, o sea que eso es algo que es muy de corto tiempo. Dentro de ese proyecto de ley, pues se hace alusión a un marco legal que fue considerado el artículo 3 del decreto legislativo 491 que establece el trabajo en casa para servidores públicos, la circular 21 de 2020, medidas de protección al empleo para la contención de la COVID-19, que ustedes, pues estas tres las conocen muy bien, todas las empresas. La circular 41 de 2020, lineamientos básicos respecto al trabajo en casa, y el decreto 771, que da las medidas para garantizar el acceso a servicios de conectividad. Bueno, entonces teniendo en cuenta ese proyecto de ley y el último, digamos, el contenido del último debate en el cual se aprobó, pues yo lo he tenido en cuenta. Vale la pena hacer alusión y recordarles que estas comunidades de conocimiento nacional, al igual que el contenido de la presentación y este módulo que ustedes pueden seguir de forma sincrónica, tiene también unos contenidos, unos documentos que soportan, entonces allí adicional a este módulo van a encontrar este marco reglamentario que he mencionado, tanto el de teletrabajo como el de trabajo en casa. Entonces allí podrán
acceder a estos documentos también. Entonces yo he encontrado 13 aspectos a considerar que digamos que hasta cierto punto los diferencian abiertamente. El primero de ellos es que el teletrabajo es definido, de hecho, eso se resalta mucho en el proyecto de ley, y es que el teletrabajo es una forma de organización laboral. O sea, se reconoce y la legislación como tal lo resalta. Mientras que el trabajo en casa es una habilitación transitoria. El trabajo en casa no es una forma de organización laboral. Es una habilitación transitoria en una condición de emergencia, en una condición excepcional, con circunstancias especiales, tal como aparece acá en el numeral 3. Ese es el primer aspecto. En cuanto a esa habilitación transitoria, lo que se especifica es que es una habilitación transitoria por 3 meses, que puede ser prorrogable por un tiempo igual y por una única vez, o hasta que se mantenga la condición especial que dio lugar a la habilitación del trabajo en casa. Entonces, eso es lo que está especificado. De hecho, pues entre la semana pasada y esta semana, algunas de las empresas que asesoro, pues parte de las inquietudes que han surgido es eso, frente a la proyección de implementaciones de modalidades de trabajo remoto, pues esto, digamos que direcciona ya que las empresas que deseen implementar trabajo remoto deben migrar a teletrabajo. O sea, ya es muy, muy claro que acá no se tomó el trabajo en casa como una modalidad de teletrabajo, como sucede en algunos países, sino que se tomó como una habilitación transitoria. El segundo aspecto es que el teletrabajo es definido. Una de las características para hablar de teletrabajo es que se utilice como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. Esto no sucede en el caso del trabajo en casa. En el trabajo en casa queda definido que privilegia el uso de TIC, pero no se limita a ellas. Es decir, que el hecho de que no utilice TIC no implica que no se habilite el trabajo en casa. Es decir, cualquier trabajo que una persona pueda ejecutar por fuera de las instalaciones de la empresa en su domicilio, se considera que corresponde al hecho de que sea una habilitación transitoria ante una circunstancia excepcional, especial, de emergencia, puede llamarse trabajo en casa. Esa es otra diferencia que hay en cuanto al teletrabajo. Un tercer aspecto, la implementación en un contexto de programa o proyecto. El teletrabajo exige eso, exige que haya una documentación. Vimos cómo en la reglamentación está definido qué documentos debe hacer. De hecho, en la planeación se especifica que debe analizar unas consideraciones organizacionales, unas consideraciones tecnológicas y unas consideraciones jurídicas. Entonces, digamos que acá está perfectamente claro que debe seguir unas etapas, unos procesos, y que no se puede, digamos que para tener éxito en la implementación del teletrabajo es necesario documentar, ya sea a partir de un manual, de un proyecto, para que esto pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones. Mientras que el trabajo en casa surge frente a una circunstancia excepcional especial de emergencia. Se establece que el empleador, tal cual como aparece acá en el numeral 5, debe notificarlo por escrito. Debe notificar por escrito que se habilita esa posibilidad de trabajo en casa frente a esa circunstancia excepcional, especial y transitoria. Esto pues difiere de lo que está en el marco. Aquí exige una planeación, una rigurosidad. De hecho, si volvemos a las etapas, dentro de las etapas hay una que es la planeación, la autoevaluación, una prueba piloto. Incluso los expertos resaltan la importancia de la prueba piloto, digamos, para conocer antes de que llegue a la apropiación qué elementos es indispensable que considere la organización para no afectar en términos de productividad, en términos de desempeño
o en términos de calidad o de la misma seguridad y salud en el trabajo. Un cuarto aspecto exige la documentación para su implementación. Vimos en esos gráficos del libro blanco y de la página de teletrabajo.gov.co esos documentos que considera jurídicamente que se deben elaborar, tanto si se trata de una empresa del sector privado o una entidad pública. Y acá, en el caso del teletrabajo en casa, lo que establece es que previo a su implementación se debe contar con un procedimiento, pues esto con la finalidad de que no haya unos efectos nefastos para la misma organización o igualmente para garantizar los derechos a los que tiene, lugar el colaborador. En cuanto al quinto aspecto, que se formaliza a través del contrato, de un otro sí, de una resolución individual, si es el caso de una entidad estatal o de un acuerdo. Eso está dentro de la legislación especificado, mientras que acá es una habilitación notificada por escrito. No hay unos documentos de una formalización tal desde el punto de vista jurídico, tal cual como se establece en el teletrabajo. Vamos para los siguientes elementos. El teletrabajo requiere anexo al reglamento interno de trabajo y requiere y puede requerir también una adaptación del manual de funciones dependiendo de las actividades que se van a ejecutar. En principio, el trabajo en casa está especificado en ese proyecto de ley que no requiere ese anexo al reglamento interno y no requiere en principio de la adaptación al manual de funciones. Sin embargo, también deja abierto que si algunas actividades llegaran a requerirlo para el buen desarrollo, pues eso podría ser. Mientras que acá sí, digamos que abiertamente está establecido. Un octavo elemento en el teletrabajo se debe garantizar y reconocer conexiones, valor de energía y desplazamiento. En el caso del trabajo en casa está especificado que se reconoce el auxilio de conectividad digital para aquellos colaboradores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y que es lo que quedó especificado en el decreto 771 para aquellos servidores públicos y trabajadores de empresas privadas que devenguen, digamos que viene a suplir lo que correspondería al subsidio de transporte. Entonces es la diferencia en lo que está especificado que se debe reconocer. Un noveno aspecto, en el caso del teletrabajo, la ley establece que se debe garantizar el derecho al descanso, mientras que acá en el trabajo en casa sí es manejado en términos de derecho a la desconexión digital. En cuanto a esa desconexión que aparece allí como desconexión laboral, pues hace referencia no solamente a la jornada laboral, sino también al descanso, permiso y vacaciones. Eso es lo que también, digamos, los términos como está formulado en la legislación. Como décimo aspecto, en el caso del teletrabajo, como vimos en los gráficos, está la aplicación del principio de reversibilidad por parte del empleador y del teletrabajador, que ustedes también pueden encontrar en el libro blanco, dos modelos de documento para aplicar ese principio, uno para el empleador y otro para el teletrabajador. Y en el caso del trabajo en casa, queda allí especificado que existe la facultad unilateral del empleador para dar por terminada la habilitación del trabajo en casa. Una vez que se supere la condición que dio lugar a esa habilitación, es decir, la emergencia. Entonces, eso también difiere. Tenemos los últimos tres aspectos. En el caso del teletrabajo, para la ARL queda especificado que se enviará a la ARL copia del contrato o acto administrativo con el formulario de afiliación de novedades. En el caso del trabajo en casa, queda especificado que el empleador debe comunicar y actualizar ante la ARL los datos del trabajador, informando la dirección donde se efectuarán las actividades en la habilitación de trabajo en casa.
yo he tenido el caso de empresas que me han referido, no sabíamos que nuestro colaborador estaba en Neiva, se suponía que estaba en Bogotá, pues esto también es por la responsabilidad que hay de garantizar la promoción de la salud y la prevención de los riesgos laborales, pues si está en un sitio donde no se han verificado las condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades, por supuesto, pues es difícil poder garantizar esa prevención y desarrollar unas actividades como parte del sistema de gestión que correspondan a las condiciones en las cuales están laborando los colaboradores o los servidores públicos. Como un séptimo aspecto, la ARL debe proveer de una guía para la prevención y actuación ante la situación de riesgo. La circular 27, el decreto 884 establecen que esto se le debe entregar, se le debe suministrar a ese teletrabajador. Y en el caso del trabajo en casa, pues no está especificada esa disposición de una guía. Lo que está especificado es que la ARL pues debe desarrollar unas actividades para garantizar la salud mental y física de los colaboradores y la seguridad. Por supuesto, el acompañamiento a las empresas afiliadas. Y como mira, acá acabo apenas de darme cuenta que aquí era 11, 12 y 13. Bueno, pido disculpas por no haber hecho la modificación. Entonces, como último aspecto, tenemos acá que en el caso del teletrabajo no se especifican directrices al respecto, y esto es directrices sobre canales oficiales de comunicación para ciudadanos y usuarios. ¿Qué es lo que especifica acá al respecto en el artículo, la ley de trabajo en casa? Que se debe proveer información a los ciudadanos y usuarios de los mecanismos a través de los cuales podrán ser contactados, cómo operará, estando funcionando el servicio en trabajo en casa. Allí se especifica que a través de la página web las empresas deben informar a los ciudadanos cómo va a seguir operando las actividades. Esto no aparece en ninguno de la reglamentación alusiva al teletrabajo. Bueno, eso es lo que puedo hacer alusión de lo que aparece en el proyecto de ley de trabajo en casa y la legislación de teletrabajo. Ahora, ¿qué tenemos de compartir? Entonces, se mantiene la facultad de subordinación, es decir, que permanecen todas las obligaciones, derechos y deberes. El empleador establece el modelo de evaluación de desempeño. Lógicamente, pues el colaborador debe conocer cómo va a ser ese mecanismo que se va a utilizar para medir su desempeño. Igualmente, qué actividades, qué entregables debe surtir frente a esos compromisos. Algunas empresas optan por las herramientas que están allí o los modelos de formatos que están en el libro blanco para poder llegar a esos acuerdos de cuáles van a ser esos entregables y cómo se va a llevar a cabo ese seguimiento de ese cumplimiento de objetivos. El empleador es el primer responsable de suministrar equipos y demás herramientas para el desarrollo de las actividades. Cosa distinta, que queda abierta la posibilidad a que se pacte quién, digamos, puede ser la posibilidad de que sea el colaborador quien aporte los equipos. Pero pues digamos que eso debe quedar perfectamente documentado. En el caso del teletrabajo, pues eso hace parte de la información que queda allí dentro del otro sí, dentro del acuerdo, cómo es que va a operar ese teletrabajo. Pero pues esto no son obstáculos. De hecho, hay empresas que conozco, pues una de las empresas que yo asesoro, ellos le dan digamos que como un parcial de monto para adquirir esos equipos. El área TIC da las especificaciones de esos equipos y la otra parte para la compra de los equipos sí la da el colaborador. En esa misma empresa también existe la posibilidad que sea la empresa quien da los equipos o sea el colaborador quien ponga los equipos, y lo que se va a verificar es que cumpla con los requerimientos mínimos
de especificaciones acorde a los paquetes que se van a manejar. Entonces, pues existen diversas opciones y es lo común a nivel internacional, esas tres posibilidades. Se mantienen los derechos salariales y prestacionales, no se puede desmejorar la condición laboral. Prevalecen las garantías laborales, sindicales y de seguridad social, ya lo habíamos visto en los gráficos. Se mantiene el amparo de las acciones de promoción y prevención, prestaciones económicas y asistenciales en riesgos laborales. En el chat, parte de las preguntas que hacen en cuanto al trabajo en casa es eso, qué pasa si ocurre un accidente de trabajo, si lo cubre la ARL o no. La ARL debe promover programas para garantizar lo que decía, salud física y mental y la seguridad. Se debe promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales. En el marco del programa de teletrabajo se hace énfasis también de otras competencias ligadas a la autodisciplina, a la organización, competencias en términos de la gestión del recurso a distancia para mandos medios y jefes, entre otros elementos. Y en ambos casos, teletrabajo y trabajo en casa, es el Ministerio de Trabajo quien ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control. Bueno, igualmente en la presentación hay unos links como elementos que ustedes pueden utilizar para acceder a mayor información. Bueno, Lina, vamos al segundo sondeo. Espero que les vaya muy bien esta vez y que haya quedado muy claro esas respuestas. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ya saben que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y pueden seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿El trabajo en casa corresponde a una forma de organización laboral del trabajo? ¿Verdadero o falso? Respondan, por favor. Ahí seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver qué nos dicen los asistentes. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Mi doc, te cuento cómo nos fue en esta primera pregunta. El 83% nos dijo verdadero y el 17% nos dijo falso. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, allí en el cuadro comparativo yo hice mención que la legislación establece que el trabajo en casa es una habilitación transitoria, no una modalidad de organización laboral. Perfecto. Listo, Doc. Muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿el teletrabajo y el trabajo en casa están regulados por la misma reglamentación? ¿Verdadero o falso? Respondan, por favor, desde sus pantallas. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta. El 42% dijo verdadero y el 58% dijo falso. Do, cuéntame, ¿cómo nos fue ahí? Efectivamente, las personas, el mayor porcentaje respondieron correctamente. Es falso, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Un trabajador o servidor público puede en cualquier momento solicitar que se le permita realizar trabajo en casa. ¿Verdadero o falso? Respondan, por favor. Rápidamente, 10 segunditos para que contesten esa última pregunta. Muy bien. Listo, muy bien. Cerramos con la tercera y última pregunta. El 62% nos dijo verdadero y el 38% nos dijo falso.
Bueno, esta pregunta, yo pienso que los resultados pues dejan ver que aún hay digamos que conceptos que hacen que las personas tengan algunas dudas, y es que efectivamente no se puede solicitar en cualquier momento. El contexto en el que quedó el concepto de trabajo en casa dice que es para condiciones excepcionales, de emergencia. Entonces, el concepto de trabajo en casa no va a quedar habilitado para cualquier situación. Entonces, pues no se puede solicitar en cualquier momento, solamente ante una condición de emergencia excepcional se puede solicitar, siempre y cuando lo habilite el empleador. Claro que sí. Bueno, doctora, nos quedan entonces algunos minuticos todavía para responder algunas de las preguntas más frecuentes que ustedes nos han realizado durante estas últimas sesiones. Doctora, ¿qué alternativas se pueden utilizar para que el trabajador, sin llegar a inconformidades, haga una transición de trabajo en casa a teletrabajo? Yo pienso que, y eso es lo que les estoy recomendando a las empresas. Lo primero es resolver las dudas de los conceptos, porque fíjese que la evaluación nos muestra, aún hay dudas en poder diferenciar claramente lo que es teletrabajo y lo que es trabajo en casa. Ese es un primer aspecto. Lo otro es que las empresas, y eso lo están haciendo ya algunas, si definitivamente quieren lanzarse en un proyecto de implementar estas modalidades de trabajo, empezar a analizar cuáles son esos cargos con tareas teletrabajables y igualmente empezar a documentar el programa de teletrabajo con la finalidad de establecer claramente aquellas personas que quedarían, digamos, cubiertas o que se les abre la posibilidad de que se postulen como candidatos a ser teletrabajadores. Porque, pues, en efecto, pues no todas las personas podrán ser teletrabajadores porque por su misma actividad puede que tenga tareas que exigen que elaboren en las instalaciones de la empresa. Esta mañana me reunía, ayer con una universidad y estábamos analizando su base y habían muchos colaboradores que se candidatizaban y querían hacer teletrabajo, pero en efecto sus cargos no permiten, a la luz de que se supere la emergencia sanitaria, que puedan continuar haciendo trabajo remoto por las características que tienen. Entonces eso es lo que yo recomiendo. Perfecto, doctora. En el trabajo en casa, ¿cómo se aplican los controles? Bueno, acá igualmente, pues tal como las circulares invitaron a las empresas a incluir dentro del sistema de gestión a aquellas personas que estaban haciendo trabajo en casa, pues es importante pues hacer la verificación de esas condiciones en las cuales se está desarrollando ese trabajo en casa y darle las recomendaciones. Pues aquí tenemos una emergencia que ha sido larga, ¿cierto? Entonces, pues sí es importante esas condiciones porque muchos están empezando a tener efectos, sobre todo desde el punto de vista de desórdenes musculoesqueléticos, de salud musculoesquelética, se ha visto afectada, pero también su salud psíquica, su salud mental. Entonces, es importante que se vinculen ya controles que tengan, digamos, una mayor incidencia en términos de hacer modificaciones, pues esto depende de la duración que tenga ese trabajo en casa y del tipo de emergencia. Pues estamos en el tercer pico, realmente no podemos decir cuánto nos va a llevar en superarla. Ya hemos llegado al más del año en el cual las personas pues han estado en su gran mayoría trabajando remotamente. Entonces, esas son las consideraciones para aplicar esos controles, y aquí también aplicaría lo que está para el teletrabajo, pues corresponde al colaborador hacer esas modificaciones. Algunas empresas, por sus políticas de responsabilidad social, de alguna manera ayudan suministrando o permitiendo que los colaboradores puedan llevar sus sillas, sus reposapiés para tener una mejor condición de trabajo.
Perfecto. Bueno, doctora, por acá nos están preguntando mucho por el material. Yo les recuerdo que en Posipedia, www.posipedia.com.co, ustedes podrán encontrar las grabaciones de todas las secciones educativas y las presentaciones técnicas para que las puedan descargar. ¿Listo? Bueno, doctora Nora, como siempre, agradeciéndote por estos espacios tan importantes que nos brindas cada semana. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión. Nos vemos contigo la próxima semana. Sí, bueno, ha sido un placer poderlos acompañar y no olviden que yo reviso los chats y de alguna manera busco cómo poder resolver esas inquietudes que tienen. A todos muchas gracias por los aportes que hacen a través del chat. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Ya saben, aquí en pantalla pueden observar la página www.posipedia.com.co. Como siempre, yo los sigo invitando a que sigamos participando de todas nuestras acciones educativas. Hoy a las 6 de la tarde tenemos salud psicosocial, los super equipos y las demandas de trabajo hoy. Por supuesto, mañana iniciamos desde muy temprano a las 8 de la mañana con impacto del conocimiento de las funciones cerebrales superiores en la cultura de seguridad y salud en el trabajo. A las 10:30 de la mañana tenemos nuestro acostumbrado diplomado internacional con el ingeniero Pablo Pinto. Y por supuesto, ya saben, los sábados también los estamos acompañando con acciones educativas. A las 8 de la mañana con nuestro Muévete y Contágiate de Prevención para que iniciemos el fin de semana con mucha energía, con mucha vitalidad. Y a las 10 de la mañana tenemos nuestro sábado de alimentación positiva, practicando en la cocina, nuestro MasterChef. Este sábado los invito porque tendremos un programa muy especial para todos ustedes en conmemoración del Día del Niño. Entonces ya saben, para que se conecten con los chiquis de la casa y puedan aprender estas deliciosas recetas. A todos muchas gracias por su participación. Nos vemos a las 6 de la tarde en nuestra próxima acción educativa. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.